Bienvenidos a todos, buenas noches. Por aquí les estoy dejando el perfil de nuestros invitados. Y sé que los estabas ahí presentando, no sé qué parte me perdí por No, ahí. tranquila que ya los puedes presentar uno a uno. Yo estaba dando Listo. la escena grande, general. Listo, bienvenidos a nuestros expertos, bienvenidos a las personas que están conectadas y nos están acompañando en esta noche. Sabemos que nos acompañan de diferentes países, por ahí estuvimos viendo el auge de los registros, tenemos personas aquí de Argentina, de Chile, de Perú, de México, tenemos muchas personas de Ecuador, entonces les agradecemos mucho que se estén tomando el espacio de acompañarnos, como nos contaba Juli, va a ser un espacio de aprendizaje, tenemos diferentes perfiles. Les presento a Fernando Vargas, líder BIM en TPF, arquitecto especialista en diseño urbano, con más de 22 años de experiencia en proyectos de infraestructura. Actualmente es líder de la implementación de la metodología BIM en la empresa de TPF Ingeniería. Algunos conocerán TPF Ingeniería acá en Colombia, tiene diferentes sucursales a nivel LATAM y ya les voy a dar un espacio para que cada uno se presente. Vamos por aquí, permítanme. Yo paso, me dicen si me pasa ahí la diapositiva. Listo. Tenemos a Javier Felipe Rivera, BIM Manager en Ingetec. Las personas que nos acompañan también de Colombia van a conocer esta empresa muy conocida acá en Colombia. Ingeniero civil con máster en gerencia de proyectos BIM para ingeniería civil e infraestructura. Experiencia en implementación de la metodología BIM en diversos proyectos de infraestructura, tales como sistemas de transporte subterráneo, elevado y ligero, así como plantas industriales, centrales e hidroeléctricas. Y nuestro experto y nuestro panelista el día de hoy, que le voy a dar el espacio acá para que se pueda presentar, ingeniero civil, director de presupuestos. Bienvenido, Juan Felipe, gracias por este espacio, gracias por hacer parte de este espacio tan enriquecedor para todos y bienvenidos a los tres. Ya les doy el espacio para que se puedan presentar. Listo, buenas noches a todos. Gracias, Hamna. Gracias, Juliana. Bueno, me presento rápidamente. Pues ya mi nombre lo conocen, Juan Felipe Gaitán. Soy ingeniero civil hace 13 años, director de presupuestos de Ingeurbe aquí en Bogotá, Colombia. Soy certificado en Building Smart a través de Nazca. Llevo ya casi 4 años acompañando el proceso de coordinación BIM como experto en Nazca Digital. He tenido la oportunidad de implementar o de ayudar a implementar la metodología BIM en el área de presupuestos de la compañía y también tener contacto en la implementación en otras áreas como son construcciones, control de obra y demás áreas de la compañía. Entonces, básicamente esa es como la experiencia. Le doy paso a Javier también para que pueda presentarse. Bueno, buenas noches a todos. Primero, pues, gracias al equipo de Nazca por el espacio. Pues, ya como lo ven ahí, mi nombre es Javier Felipe Rivera. Yo actualmente soy BIM Manager de Ingetec. Ingetec es una consultora de proyectos de infraestructura y pues digamos que actualmente desempeño pues este rol tanto liderando la implementación BIM de todo lo que es la compañía, como pues liderando las implementaciones BIM de los proyectos que maneja Ingetec, ¿vale? Pues digamos que se ha podido obtener una experiencia bastante amplia referente a proyectos de infraestructura de todo ámbito, desde presas hidroeléctricas hasta proyectos férreos, y pues nada, eh, muchas gracias. Gracias. Fernando, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Primero que todo agradecer la invitación a Nazca Digital y a todos pues los participantes. Y pues aquí pues estar reunidos para aprender cada vez más sobre esta metodología BIM. Bueno, yo soy arquitecto, especialista en diseño urbano, trabajo en la firma TPF desde hace aproximadamente 22 años. Esta es una firma de origen belga con su sede principal es en España. La metodología, pues desde el año 2012 está siendo implementada en España en la casa matriz y pues ya digamos tiene una larga experiencia de casi 13 años desarrollando la metodología. Primero empezó con edificaciones, luego con infraestructuras, así paulativamente, ya en el año 2017 y en el 2019 empezó a implementarse en proyectos de infraestructura. Por ejemplo, en la actualidad, en el año 2023, pues
la compañía en España adoptó el esquema IFC 4.3, que pues como ustedes bien saben, pues este esquema se usa especialmente para proyectos de infraestructura. Sí, en el año 2023 pues ya TPF fue certificado por la ISO 19650. En el año 2024 pues ya es miembro activo del Building Smart y hace 15 días pues TPF fue hace parte de las comisiones de trabajo en el componente de diseño del Building Smart. En lo que es en la delegación en Colombia, estamos en el proceso de implementación de la metodología BIM. Igual pues ya llevamos algunos proyectos, nosotros pues somos consultores, somos diseñadores e interventores. Vemos que nuestra aproximación al BIM ha sido a través de proyectos de interventoría. Esa es mi presentación y gracias nuevamente y espero que todos podamos aprovechar este espacio. Bienvenido, Fernando. Bienvenidos a todos. Gracias por el espacio. Vamos a dar inicio a esta sesión. Les voy a contar un poquito como la dinámica. Vamos a tener un espacio final en donde las personas van a poder resolver dudas, van a haber preguntas que les vamos a hacer del público, preguntas que ya nos han hecho anteriormente y las que tenemos acá, digamos, para disfrutar el panel. Entonces, Felipe, te dejo por aquí ya las preguntas. No sé si quieras compartir tú, quieras que yo te las vaya pasando. No, dale, Como te si parezca mejor. quieres ir compartiendo tú. ¿Listo? Dale, gracias, Hamna. Bueno, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la metodología BIM ya en los diferentes países de Latinoamérica y en general en el mundo, yo quisiera saber, Javier, cuáles son los principales retos que enfrentan hoy los equipos de proyecto en la coordinación BIM y cómo, desde tu rol de BIM Manager en Ingetec, los estás resolviendo. Bueno, digamos que hablando un poco desde el ámbito, ya que Fernando mencionó pues que esa implementación BIM la han podido revisar desde el ámbito de interventoría, nosotros lo hemos podido ver fuertemente desde el ámbito de diseño. Digamos que los retos que enfrentamos día a día y lo que se está viendo ahorita en BIM es que no se está teniendo un rumbo adecuado del por qué yo hago las cosas. Uno de los principales retos que nosotros nos encontramos día a día, digamos que principalmente en las etapas de diseño, es entrar a coordinar no tanto mi equipo de trabajo, sino yo a quién y cómo le voy a entregar las cosas. Nos enfrentamos a múltiples softwares con problemas de interoperabilidad, a problemas también de conocimiento de personas de constructores que de pronto no poseen el conocimiento técnico para entregarle la información referente pues a un modelo BIM. Y esos son los principales retos que en este momento se están enfrentando. Y la forma de solución o la forma en la que nosotros lo abordamos es mirar un poco a dónde queremos llegar y mirar hacia atrás. ¿Eso qué significa? Ver cuál es el objetivo del cliente, cuál es el objetivo del proyecto, ver qué debo lograr y qué tengo en mis manos para lograrlo. Eso digamos que va en tres pilares fundamentales, que es como lo vemos en Ingetec, y son personas, tecnología y procesos. Referente a eso, pues todo eso se puede cantar en un plan de ejecución BIM, que realmente es nuestra llave maestra, principalmente a todos los retos que podamos tener frente a un proyecto. ¿Listo? Entonces, creo que ese es como uno de los principales retos que en este momento tenemos, es las diferencias que podemos tener en diferentes empresas, en diferentes ámbitos, diseño, construcción, interventoría, referente a conocimiento, y eso hace que se pierda un poco el rumbo y el objetivo del por qué hago las cosas. Perfecto, Javier, gracias. Bueno, Fernando, y tú desde tu rol de líder de implementación, teniendo otra perspectiva, otro mundo en el que trabajas, ¿cuáles crees que han sido esos retos que has enfrentado en esa implementación y cómo coordinar esas áreas en cuanto a BIM y cómo los has estado resolviendo? Bueno, uno de los principales retos es lo que tiene que ver con el personal, ¿sí? Con los profesionales, de cambiar el chip, de cambiar de una forma como lo estábamos haciendo antes y como debe ser ahora. Sí, poder identificar esos roles y que cada uno empiece a conocer la metodología, su alcances. Vemos que eso ha sido uno de los temas más complejos, pero también enriquecedores porque empieza que al personal, por ejemplo, las personas que trabajan aquí en TPF, los compañeros que van desde los profesionales, especialistas, delineadores, empiezan a conocer la metodología. Ya cuando cada uno empieza a conocer la metodología
y a mirarlo aplicar en los proyectos, uno de los grandes retos que nos hemos dado cuenta es el volumen de información que se maneja, ¿sí? La gran cantidad de volúmenes de datos. Entonces a veces se vuelve complejo manejar toda esta información de las múltiples disciplinas que pueden estar en un proyecto. Entonces, por lo tanto, pues necesitamos tener herramientas más robustas o, como podríamos decir, computadores más potentes, utilizando esa expresión, así para asegurar una integralidad de la información. Otro tipo de inconveniente que hemos tenido es la interoperabilidad entre las plataformas y los software. Yo aquí quiero colocar un ejemplo. Como dije anteriormente, nuestra empresa pues es de origen español. En España trabajan un software que se llama Instran, ¿sí? Es un software muy versátil y, por ejemplo, en España y acá los proyectos, lo que tiene que ver con el diseño geométrico o el trazado vial, se hace con este software Instran. Pero que nos hemos dado cuenta, digamos, en este proceso en el país de algunas entidades públicas que ya nos exigen que el diseño geométrico o el diseño trazado vial debe ser con cierto software. Entonces, digamos, si vamos al tema o al objetivo principal del BIM de generar estándares o lo que tiene que ver los formatos IFC o todo el Open BIM, ahí podemos empezar a tener una serie de inconvenientes. Digamos como las empresas Ingetec, como por ejemplo nosotros, TPF, son proyectos que manejamos, proyectos de infraestructura. No sé si ustedes han escuchado hablar del OPIP, que es la Unidad de Planeación de Infraestructura del Transporte. Esta es una entidad a nivel nacional que es la que está liderando actualmente la estandarización de los procesos BIM para la infraestructura. Ellos actualmente ya están elaborando sus documentos, los que cuales se encuentran en borrador. Entonces, digamos esto, aprovechar que la OPIP es como la que está liderando estos temas de estandarización, digamos, para tener en cuenta eso, que digamos las entidades que también están a la par en este aprendizaje del BIM, no empiece a casarse con ciertos software, sino pues aprovechar realmente lo que es el Open BIM. Dale, perfecto, gracias Fernando. Bueno, creo que los dos llegaron como a un mismo lado y es el tema de los pilares de tecnología y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta y es ¿qué herramientas o plataformas consideran esenciales para una coordinación bien efectiva entre disciplinas? Ya Fernando pues nos dio un pequeño avance, pero desde esa misma reto que has tenido y cómo lo has solucionado, ¿cuáles crees que son esas herramientas y plataformas que sí o sí deberíamos tener para poder implementar una buena coordinación entre las disciplinas? ¿Quieres Eh, darle, Fernando? Ah, listo. Bueno, inicialmente una de las herramientas esenciales que utilizamos en la empresa, por ejemplo en España, es lo que tiene que ver con el CE, que es el pilar de donde se va a estar la reposición de la información y es donde se comparte todo. Entonces, por ejemplo, en España utilizan el SharePoint, ¿sí? Con base a la estructura que define la ISO GNCD 9650 y con los estados de la información. Como bien lo sabemos, pues son cuatro estados de la información, que es el trabajo en curso, el compartido, el publicado y el archivado. Pero para Colombia, nosotros aquí en TPF, con las entidades que tenemos contratos, pues utilizamos el AutoCAD Construction Cloud, que en nuestro rol como interventores, vamos, lo que hacemos es verificar y revisar la información que suba al contratista antes de subir al CE del cliente. O sea, en este caso sea la entidad pública. Por ejemplo, en muchos de estos casos, cuando como herramienta principal el ACC o el AutoCAD Construction Cloud o el Navisworks, un elemento importante es cuando los diseños son o las revisiones son in-house, sea, cuando tenemos especialistas al interior de la empresa, pues digamos que hay más compatibilidad o más información para ingresar al AutoCAD Construction Cloud. Pero cuando requerimos de especialistas externos, necesitamos capacitarlos, ¿sí? Para que puedan utilizar esas herramientas. Porque hay muchas áreas externas. Como pongo un ejemplo, digamos que aquí en TPF tenemos ciertas especialidades que trabajan al interior. Ejemplo puede ser diseño geométrico, urbanismo, arquitectura, pero necesitamos requerir de un personal externo, por ejemplo, un estructural, pues necesitamos generar esos controles sobre el AutoCAD Construction Cloud para facilitar la revisión de la información. Ok, perfecto, Fernando. Ahora, Javier, tú
desde tu rol de BIM Manager, ¿cuáles son esas herramientas que sí o sí debería tener todo BIM Coordinator en su proceso? Sí, bueno, digamos que, como lo mencionaba Fernando, em, no voy a utilizar la palabra herramienta antes de ya, digamos, decir marcas o decir un nombre en software en específico, pero sí es importante y sí es primordial e indispensable tener la definición de un CDE. ¿Listo? En donde lo tenga, pues obviamente eso ya depende del gusto de la empresa, del licenciamiento. Obviamente ese CDE tiene que cumplir con ciertas premisas. Digamos, para el caso de la herramienta que menciona Fernando, que es Autodesk Construction Cloud, este CDE tiene que tener primero pues unos niveles de permisos, debe tener una estructuración de carpetas, ¿listo? Me debe poder definir unos roles y unas funciones, me debe permitir tener una trazabilidad y poder revisar el versionamiento de mis archivos. eh, y sobre todo, pues me debe permitir visualizarlos sin necesidad de pronto depender de una herramienta en escritorio. Listo, digamos que eso es como a nivel general que es lo primordial, lo principal para poder entrar a coordinar un proyecto y un equipo. Digamos que ya referente pues a herramientas en específico, para un coordinador BIM o digamos para un perfil de coordinador BIM, una herramienta pues que es muy indispensable y que pues ya depende pues del futuro de lo que menciona Autodesk, puede cambiar o no, pero es Navisworks Manage. Listo, digamos que Navisworks Manage se ha plasmado en el momento como una herramienta muy útil, tanto para la visualización como para, digamos que, estructurar todos esos análisis de clashes e interferencias que yo pueda tener en un proyecto. Pero digamos que finalmente independientemente de la herramienta que yo utilice, lo importante es para qué la necesito y qué criterios me debe cumplir, ¿listo? Porque pues así como Navisworks puede cumplir esa misma funcionalidad, Solibri también lo puede hacer. Pero es importante primero establecer para qué necesito la plataforma, a quiénes debo coordinar y si la plataforma que tengo en mis manos me sirve. Y ahí pues digamos que esa es como una herramienta esencial y ahí es donde uno se puede responder esa pregunta. Perfecto, Javier, mil gracias, gracias, Fernando. Bueno, ya hemos hablado un poco de esos retos que tenemos al implementar la coordinación BIM, las herramientas que podemos necesitar. Ahora, desde la experiencia que has tenido, Javier, ¿qué errores comunes se cometen al coordinar modelos y cómo se podrían prevenir? ¿Qué errores comunes? Bueno, digamos que eso va muy atado a un pilar importante que lo mencionaba antes y es el pilar de las personas. Los errores normalmente nacen por el desconocimiento de una herramienta y el desconocimiento de una herramienta también va atado al no tener unas buenas prácticas de modelado o unas buenas prácticas al ejecutar una herramienta. Em, los errores que comúnmente, pues digamos, tenemos al coordinar un proyecto, yo creería que viéndolo desde lo macro a lo micro es, primero, la geolocalización de mi información. ¿En dónde está ubicada realmente esa información? En un punto en el mundo. Porque antes, o un error muy común es que la gente realiza cosas sin de pronto preguntarse o tomar el cuidado de geolocalizar la información. Ese es como el primer punto importante. Y el otro error común, y va muy atado al trabajo colaborativo y a la filosofía que tiene la metodología BIM es, yo debo modelar o yo debo realizar mi trabajo pensando en cómo le sirve a la otra persona. ¿Listo? Esa es como una premisa básica del trabajo colaborativo y la filosofía de BIM. Y ese es un error que siempre se comete. Porque, digamos un ejemplo, todos sabemos que Revit y Civil 3D, a pesar de que son de la misma casa matriz, no tienen la mejor interoperabilidad entre los dos. ¿Listo? Entonces, un error muy común es ese. O sea, yo hago mi trabajo sin pensar en los demás. Entonces, creo que los errores van desde la capacitación de las personas, por eso nacen desde ahí, y desde ahí se pueden desplegar cualquier cantidad de errores. Digamos que errores comunes no se podrían listar, pero sí se podría hablar de la raíz del por qué se generan esos errores comunes en la gente. Súper, Javier, sí, es clave y lo hemos vivido, creo que todos, que conectar los tres pilares que nombraste, tecnología, procesos y personas, pues es lo que nos va a evitar esos errores. Pero tú, Fernando, en lo que llevas de tu experiencia de liderar esa implementación desde
tu compañía, desde la empresa donde trabajas, ¿qué son esos errores que has detectado que son los más repetitivos o los más comunes? Algo común es lo que tiene que ver con la interoperabilidad, ¿sí? Digamos, cuando no está definido claramente qué software y qué versiones se van a utilizar, es donde podemos tener procesos. Y vuelvo a colocar el ejemplo cuando pronto se debe contratar personal externo, digamos, para apoyar ciertas áreas. Si no se define desde el comienzo qué tipo de software o versiones, pues vamos a tener reprocesos que puede pues acarrear dinero, tiempo y reprocesos en la entrega de los productos hacia el cliente. Otro tema, digamos, al inicio era todo lo que tenía que ver con el registro de versiones y cambios. Digamos, de pronto con la mala utilización de los CD o de la poca capacitación de cómo poder manejar un CD para poder hacer el registro de todas las versiones y así pues, poder garantizar la trazabilidad. Otro tema importante pues es cuando el BEP o el PEP no es claro, pues no se generan criterios claros. Entonces eso puede haber también que vayan interpretaciones a lo que se requiere, a los lineamientos que por ejemplo establece el cliente a través de los pliegos de condición y cómo lo debe presentar la empresa. Otro tipo que es parecido a las cosas que decía Javier con el tema de las capacitaciones es pongo un ejemplo como por ejemplo cuando uno ve en LinkedIn las ofertas requiriendo personal BIM. Uno ve unos perfiles pues que uno dice pues no son acordes a lo que se está solicitando o al proyecto. Digamos que también es como falta de información de lo que realmente es el BIM. Todavía muchas personas consideran que como si el BIM fuera un software de diseño y pues no lo es. Entonces, digamos, eso es digamos, lo que hemos encontrado como errores comunes en esta experiencia. Perfecto, Fernando, gracias. Bueno, dentro de nuestra metodología BIM es muy común en el mundo que se confunda lo que es un coordinador BIM con un coordinador técnico, ¿cierto? Sabemos que juega una parte importante, pero que no es lo mismo. Entonces, yo sí quiero, Javier, que nos cuentes desde esa experiencia que tú has tenido en Ingetec, ¿qué rol juega la detección de interferencias o los detection que nosotros conocemos en la coordinación BIM y cómo se integra con la toma de decisiones para la obra? Bueno, digamos que hablando un poco desde el alcance y de los proyectos que desarrolla Ingetec, pues digamos que Ingetec no es constructor, pero sí tiene que entregar, digamos que un insumo que sea construible. Eso en términos esenciales a qué se refiere, y es, nosotros estamos, según la curva de McLeamy, que es la curva, digamos, de la filosofía BIM, nosotros estamos en ese pico de esfuerzo mayor en donde tenemos que entregar todo coordinado para que en el momento que eso pase a obra, pues digamos que fluya lo más rápido posible. Y ahí entra el rol importante de la detección de interferencias. Digamos que lo importante y lo primordial al hacer la detección de interferencias es ver mis criterios o mis tolerancias o mis niveles de gravedad. Eh, ¿Por qué? Porque no todas las interferencias realmente me van a generar un costo o son igual de graves a otras. ¿Eso qué significa? Y como por ponerlo en términos prácticos, digamos, una detección o una interferencia que me puede generar una tubería mecánica de 10 pulgadas, de 8 pulgadas en una columna, en una viga, puede ser una interferencia grave. Pero digamos, tal vez una interferencia que me pueda generar una tubería de pronto con un muro que se puede solucionar mediante un pasamuro. Y no es necesario hacer esa modelación porque realmente no me va a aportar en nada un modelo BIM a entrar a hacer un pasamuro. Pues es una interferencia que se entra a analizar. Entonces, la detección de interferencias entra a ser un juego importante, pero también es importante saber cómo jugarlo y cómo controlarlo. Porque pasa a veces en las etapas de diseño que la detección de interferencias y por ver realmente unas tablas de interferencias con 000 interferencias puede llevar al BIM a ser más costoso de lo que pues, realmente busca el BIM, que es ahorrar procesos tanto en obra como en las etapas de diseño. Entonces, es un rol importante, pero debe saberse manejar, debe saberse jugar, debe saberse organizar y es importante siempre pues establecer una matriz de interferencias en todo proyecto, porque
digamos, en algunos casos, interventorías, lo único que pretenden a veces ver es una matriz o un test de Navisworks con cero interferencias, pero realmente no se ve la utilidad de entrar a modelar un montón de cosas o entrar a probar un montón de cosas que a la postre en construcción no van a tener mayor impacto. Súper, Javier. Bueno, Fernando, tú que estás desde ese lado, que hablaba Javier de la interventoría en esa implementación BIM, ¿cómo crees que juega un papel importante esa detección de interferencias para la toma de decisiones en obra desde la metodología BIM pues, la coordinación BIM? Pues este clash detection es clave y es fundamental, ¿sí? Digamos, para poder en el desarrollo del diseño identificar esos conflictos de los modelos que se están trabajando, para así poder llegar a la obra con más elementos de lo que se va a construir. Sí, y así pues que se ahorra pues reprocesos, tiempos y dinero y mejora pues la precisión del proyecto. Yo soy de colocar ejemplos y voy a hablar de un ejemplo de un proyecto que tenemos actualmente como interventores, cuando se hizo ese ejercicio del clash detection en dos sitios, es un proyecto de espacio público aquí en Bogotá. Entonces, por ejemplo, en las interferencias se encontró, es un proyecto de espacio público donde en uno de los proyectos hay una intersección y en esa intersección empezó a verse incidencias o interferencias entre la señalización, perdón, la señalización o la semaforización, los pasos peatonales y redes. Entonces, digamos que esto me pareció un ejercicio muy productivo que al identificar eso, pues, coordinar a los especialistas para mirar cómo podía rediseñarse o entrar en juego, mejor dicho, cada persona, cada profesional que podía empezar a coordinar para generar la correcta espacio y que no hubieran interferencias. Entonces, que si tocaba correr el pedestal del semáforo, que si corría una caja, que si la rampa la podía coger a un lado para que pudiera detectarse si no generan esos problemas. Pero también en ese mismo proyecto se presentó una interferencia en un sitio muy puntual que desafortunadamente el espacio por ser tan reducido se pudo resolver, digamos, de forma mínima, digamos, por el espacio tan limitado que había sobre el andén, lo cual, digamos, yo lo veo como una ventaja, es que se identificó en el diseño de eso, pero se trasladaba a la obra a darle esa solución. Pero era un elemento que se identificó y que no va a salir como sorpresa en la obra, aunque se vaya a desarrollar a futuro la solución en el desarrollo del proceso constructivo. Perfecto, Fernando. Listo. Entonces aquí vemos como los dos escenarios, desde el rol de Javier como diseñador y garantizar esa coordinación y pues Fernando en toda la implementación y interventoría dentro de los proyectos. Entonces ya hablamos un poco de las herramientas del CDE, de cómo superar algunos temas que nos causan problemas. Y cuando hablamos de BIM, y de BIM Coordinator en especial, siempre tenemos en mente, bueno, flujos de información, hablamos del CDE, coordinar ciertas áreas, pero realmente cómo se logra una verdadera colaboración entre los diferentes participantes, arquitectos, ingenieros y constructores en ese entorno BIM, pues más allá de ese flujo o transmisión de información que nosotros tenemos. Entonces, Javier. Sí, bueno, yo creo que ahí son dos términos y es una cosa es la coordinación 3D, ya digamos no utilizando la palabra BIM, coordinación 3D, perdón, y otra cosa es la gestión colaborativa. La coordinación 3D es un resultado de una buena gestión colaborativa. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que pues realmente entrar a pensar, antes de entrar a pensar yo cómo voy a coordinar unos elementos 3D, hacer una matriz de interferencias, yo debo entrar a pensar cómo voy a coordinar en mi equipo de trabajo. ¿Listo? Y ahí entonces ahí va la colaboración entre arquitectos, entre ingenieros, entre constructores. Y digamos que en un proyecto de infraestructura que puede tener tantas etapas, ¿listo? Y no, y no solo tantas etapas, sino tantos participantes. A veces tenemos subcontratistas, a veces tenemos empresas partner de otros países, y entonces tenemos tantas aristas por todos lados
que realmente si no se acota desde un inicio, pues el proyecto puede llegar a ser un caos, porque realmente puede que me estén pasando mucha información, que puede que esté bien modelada, sí, digamos que esté bien modelada, pero si no me sirve o si no le sirve al resto del equipo, no estamos coordinando nada. Entonces, principalmente para solucionar esto es el plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM es como esa llave maestra, es como esas reglas del juego importante que se deben poner independientemente para los roles que tengamos en el proyecto. ¿Por qué? Digamos que si yo tengo arquitectos, ingenieros en un área de diseño, yo puedo establecer en mi plan de ejecución BIM cómo van a ser mis reglas de interoperabilidad en el área de diseño. Después del área de diseño, para pasar a una etapa de construcción, pongo las reglas del juego de cómo debe ser la interoperabilidad para pasar una información desde el área de diseño al área de construcción y que ésta sea óptima. ¿Listo? Digamos, todo esto va basado en siempre los tres pilares: tecnología, procesos y personas. ¿En dónde entra la tecnología y los procesos? Entonces, apoyados en una herramienta como Autodesk Construction Cloud, yo puedo hacer flujos de revisión a un rol en específico, a un rol de pronto que es constructor, entregándole una información en específico, en un formato en específico. Realmente a un constructor de pronto no le va a interesar que yo le entregue toda la totalidad de modelos. De pronto al constructor le interesa es que yo le entregue un modelo federado de X o Y zona o un DWG en específico que me muestre ciertas zonas o un plano en ciertas zonas. Entonces es no hablar tanto de intercambio de modelos, porque pues realmente el intercambio de modelos se puede establecer mediante un formato IFC, pero es entrar a pensar yo con qué personas voy a trabajar, qué objetivo de proyecto tengo y cómo voy a hacer para cumplirlo. ¿Listo? Entonces, cuando yo me hago esas tres preguntas, ahí puedo analizar, listo, qué softwares tengo, qué, qué conocimientos tienen las personas para hacerlo, tengo el equipo, es decir, tanto software como hardware necesario para desarrollar yo esas tareas. Y adicionalmente, tengo que pensar cómo es el flujo orgánico de un modelo. Porque, ¿qué pasa? A veces todos entran a modelar al mismo tiempo y ahí es cuando se entran a los reprocesos. Yo tengo que pensar orgánicamente cuál es el orden correcto de que entren las personas a modelar, de entregar la información, para que realmente el flujo desde el área de diseño a una etapa de constructor y finalmente que pueda entrar a una etapa de operación y mantenimiento sea lo más óptimo posible. Perfecto, Javier. Bueno, Fernando, tú en este tiempo de implementar BIM en TPF, ¿cómo has logrado o en qué te has enfocado para tener ese trabajo colaborativo entre todas las partes, ingeniería, arquitectura, diseños, constructores, y que realmente funcione pues el trabajo colaborativo, que es a lo que apunta la metodología? Bueno, pues esa colaboración entre profesionales, pues yo creo que se logra es, pues a pesar de las habilidades técnicas que logre tener un BIM coordinador y todo lo que esté plasmado en un web, algo muy importante es cómo va a ser ese liderazgo, ¿sí? Entonces aquí hay una herramienta muy importante, un factor muy importante que tiene que ver con el tema de las habilidades blandas, ¿sí? Después el saber cómo una persona puede interactuar y gestionar su trabajo. Entonces, digamos, ese elemento de definir o de conocer sus habilidades blandas para poder hacer esa colaboración, digamos, de interactuar, de unir todas esas fuerzas de profesionales, pues lo importante es eso. O sea, primero identificar sus habilidades blandas de cómo hacer su inteligencia emocional, su pensamiento crítico, saber gestionar proyectos y cómo es un trabajo en equipo. Digamos, con eso se logra pues identificar cómo puede hacer esa colaboración entre los profesionales, ¿sí? Por eso, digamos, aquí en el momento cuando se implementó la metodología en TPF, y pues lo general es un proceso que se hace en todas las empresas, que se hace estos primeros pasos, es revisar, analizar las potencialidades del capital humano, digamos, para poder identificar en la empresa quiénes tienen ese perfil de liderazgo y de comunicación, que al fin y al cabo es los que va a aglutinar, pues, esa colaboración entre todos los profesionales. Yo aquí pues vuelvo a colocar un ejemplo, no es algo que ha pasado en la empresa, sino se lo escuché a una persona en estos primeros pasos de cuando empezó a hablarse de Vine en Colombia, eh, era un proyecto de infraestructura aquí en el país, un proyecto de infraestructura vial muy grande. Habían especialistas in-house y externos. Se generó una reunión para hablar sobre el proyecto
todos los especialistas de diseños de las diferentes áreas pensaban que pues iban a ver cuáles eran los lineamientos de diseños, pero la reunión fue directamente con el BIM coordinador. Me contaban que el BIM coordinador de una vez empezó a hablar hablando de modelos federados, nomenclatura, parametrización, términos como que un IFC, que el OI, el CDE, el EIR. Entonces todos los profesionales quedaron como llenísimos de mucha información que no podían comprender, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque faltaba ese conocimiento que tenían los profesionales en lo que era el BIM. Entonces, digamos, sí faltó como lo que hablaba anteriormente, digamos, de la capacidad de poder brindar esa información o de filtrarla cuando se está empezando un proyecto o en estos primeros pasos de la metodología BIM. Listo, perfecto, Fernando, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a irnos al otro extremo y quiero empezar contigo, Fernando, porque quisiéramos saber cuál es el impacto real de una buena coordinación en términos de costos, tiempos y calidad en un proyecto en el cual has tenido experiencia en esa implementación BIM. Pues el ejemplo que colocaba anteriormente de un proyecto aquí en Bogotá, pues al hacer el proyecto bajo la coordinación BIM, pues se detectan errores, ¿sí? Y esos errores pues van a generar que no se vayan a hacer reprocesos. Entonces, claro, con la detección temprana de interferencias, pues se puede generar la trazabilidad de los cambios que pueda pasar al proyecto o al modelo o al diseño y así evitar esos problemas en la obra. También pues ayuda a optimizar el tiempo. Digamos, ya podemos tener una programación más detallada de la duración de la obra y esa información pues empieza a centralizarse de manera más clara y así pues se pueden agilizar en la toma de decisiones. ¿Sí? Y también pues que también se mejora la calidad, ya que en los procesos, se mejoran los procesos de calidad en cada uno de los modelos que se van a entregar para que sean más precisos. Ok, gracias, Fernando. Bueno, Javier, tú en todos esos proyectos como BIM Manager de Ingetec, ¿cuál crees que ha sido ese impacto real de esa buena coordinación en costos, tiempos y calidad? Bueno, yo creo que, pues para no nombrar, digamos, proyectos en específico, pero sí un proyecto de una central hidroeléctrica, digamos, son contratos que van desde el temas de diseño, temas de actualizaciones, como tal, o renovaciones a la estructura de la hidroeléctrica, finalmente generar un as-built y finalmente llegar hasta la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, son contratos tan largos, diferentes etapas, diferentes solicitudes, pero realmente el impacto real de esa buena coordinación la hemos visto en el sentido de que podemos estar entrando ya a una última etapa de generar un modelo as-built o entrar a una etapa de operación y mantenimiento sin tener pérdida de información, sin tener pérdida de metadatos, teniendo un modelo federado actualizado, con modelos récord, con ajustado a actualizaciones que haya tenido en obra, con equipos, digamos, o con modelación de equipos que ya son entregados por proveedores directamente. Y eso a nivel de modelación, pero entonces no solo la coordinación BIM se centra a nivel de modelos, sino también va un background bastante grande detrás y es yo tener también toda la claridad de todos los planos de los que se conforma ese proyecto y tener la facilidad de encontrarlos y saber qué modelo me originó sí, qué modelo me originó qué plano. ¿En qué sentido? De que yo tenga la seguridad de que yo pueda ver unos planos as-built o unos planos récord y estar seguro que si yo abro el modelo originador o abro un modelo central que me representa, digamos, ya a nivel 3D todos esos planos, van a estar igual y no voy a encontrar diferencias entre una cosa y la otra. Entonces, un impacto real que hemos podido ver es a nivel de costos, tiempo y también de calidad es poder entrar o llegar ya a una etapa, digamos que a una de las finales, a una de las etapas finales de un proyecto que es la operación y mantenimiento y tener toda la trazabilidad, tener la transparencia, tener toda la trazabilidad y tener la tranquilidad de que todo está reflejado en un modelo central que me está mostrando todo el historial que ha tenido el proyecto y en lo que están hasta el momento. Listo, Javier. Bueno, en algún momento tú nos mencionabas que era importante el plan de ejecución BIM o el BEP.
Y eso pues básicamente nos resume una planeación previa que tenemos que tener en nuestros proyectos. Entonces, ¿cuáles son los flujos de trabajo más eficientes que has implementado, Javier, para esa buena coordinación interdisciplinar en proyectos complejos como el que acabas de nombrar? Bueno, digamos que el plan de ejecución BIM o realmente los flujos de trabajo eficientes, nosotros los vemos directamente desde la tipología de proyectos. Y como para irme a otro extremo, digamos que es muy diferente los flujos de trabajo que se plantean para un proyecto puntual, es decir, en donde es una ubicación completamente puntual, a un proyecto vertical, como puede ser un proyecto férreo. ¿Por qué? Porque realmente pues un proyecto férreo es un macroproyecto que tiene o que se compone de mini proyectos. Entonces, tenemos el mini proyecto de generar las estaciones, tenemos el mini proyecto de los patio talleres, tenemos el mini proyecto del traslado y reubicación de redes de servicios públicos, tenemos el mini proyecto del servicio férreo. Entonces, los flujos de trabajo más eficientes es ver eh, o establecer primero una propuesta de federación, una propuesta de federación de modelos. ¿Listo? Entonces, ver cuáles son los puntos más críticos de mi proyecto y verlos como frentes independientes por el momento y que al final todos se van a comunicar entre sí. Entonces, digamos que flujos de trabajo como tal son dependientes a lo que necesita en ese momento el proyecto. Digamos que no puede ser algo tan restrictivo de decir que siempre tiene que pasar A, B y C, porque a veces hay proyectos en los que se necesita saltar a C y devolverlo por alguna razón a B. Entonces, esos flujos de trabajo eficientes van dependiendo de la tipología del proyecto y lo que lo hace eficiente es pensar qué, qué puntos álgidos tengo en mi proyecto, qué tiene prioridad sobre qué y cómo lo debo entregar. Listo, Javier, gracias. Bueno, Fernando, no sé si tienes algún flujo de trabajo puntual que hayas implementado de manera eficiente. ¿Quieres complementar algo de lo que nos decía Javier? No, lo que tiene que ver con los modelos por disciplina. Digamos, aquí pues lo importante es que cada modelo por área sea específico, pues, así facilita la revisión y la coordinación. Ya para cuando se genere el modelo federado, pues la revisión y la coordinación pues será de forma más expedita y más clara. También pues comparto lo que decían en la pregunta anterior, pues toda la clave es lo que esté relacionada en el BEP, digamos, donde pues se definirán cuál será la revisión y aprobación, los usos de checklist para la verificación de los modelos. Vamos, de esta forma, pues, se logra que haya una coordinación interdisciplinaria entre las áreas. Listo. Dentro de, digamos, uno de los retos más importantes que tenemos como gestores de información bajo la metodología BIM están los controles de cambio que se dan en las diferentes especialidades. Entonces, Javier, quisiéramos saber cómo gestionan esa actualización de modelos y cómo llevan la trazabilidad de cambios entre las diferentes disciplinas, sobre todo en las fases críticas de cada proyecto. Listo, entonces ahí entra otra vez a jugar un papel importante el tema del CD. Si bien obviamente el CD nos va a permitir ver la trazabilidad de versiones, de lo que se ha cargado, de ver inclusive la comparativa entre una versión y la otra, es importante pues que estas actualizaciones que se realicen desde un equipo de diseño sean completamente transparentes para todo el equipo técnico, porque ¿qué pasa? Hay veces o hay situaciones en el que un equipo técnico realiza una actualización, sube un modelo, actualiza un modelo, pero nadie más del resto del equipo se entera y cuando coge y actualiza sus vínculos en su modelo, se da cuenta que le cambió la mitad del proyecto. ¿Listo? Entonces, para eso es importante establecer también un flujo de comunicación para el tema de la actualización de modelos. ¿Cómo es el flujo de comunicación? Sencillo, que la gente se entere cada vez que cualquier persona del equipo técnico realiza una actualización y qué contiene esa actualización. Por ejemplo, si arquitectura movió un muro 20 centímetros, que lo notifique. ¿Para qué? Para que de pronto el equipo eléctrico, el equipo mecánico sepa de pronto qué implicaciones puede tener en su diseño. Ya referente pues a lo que es la trazabilidad entre disciplinas durante las fases críticas del proyecto es establecer como un cronograma de actualizaciones. Y esos cronogramas de actualizaciones también van atados a unos talleres de interferencias. ¿Qué son los talleres de interferencias? Es con esas actualizaciones semanales o periódicas que yo pueda tener de todos mis equipos de trabajo, es
centralizar en una mesa conjunta todos mis equipos de diseño y como única fuente de información que sea el modelo federado, revisar conjunto a conjunto, ver qué actualización ha tenido el modelo y esas actualizaciones de pronto, qué implicaciones están generando en mi proyecto. ¿Listo? Esa es como la gestión para la actualización de modelos. Perfecto, Javier. Bueno, Fernando, desde tu experiencia, ¿cómo has gestionado esa actualización de modelos y cómo tienen esa trazabilidad de cambios dentro de esa implementación BIM que has llevado en TP? Bueno, aquí la clave pues es el uso del CDE. Digamos que las personas que intervengan en el CDE pues lo conozcan bien para hacer las respectivas gestiones y poder llevar esa trazabilidad. Digamos así es como lo estamos haciendo actualmente. En capacitar a las personas de cómo funciona, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos manejando el AutoCAD Construction Cloud, una capacitación es al personal para saber en los proyectos de interventoría cómo generar esas revisiones, ¿sí? Y así también pues para que haya una trazabilidad. Y lo que decía anteriormente Javier, digamos, lo importante es aquí que esos cambios que se generen, esos ajustes, pues todo el equipo de diseño esté informado, ¿sí? Para que no se van a perder trazabilidades, cambios de versiones. Digamos que la clave de todo es el manejo del CDE. Listo. Ya hemos hablado un poco de los retos que tenemos como BIM Coordinator, las buenas prácticas, las no tan buenas, pero entonces la idea ahora es cómo todo eso que nosotros estamos gestionando, información, herramientas, personas, cómo puede volverse un factor crítico o cómo podemos volvernos ese factor clave para que la gerencia tome las decisiones claves durante la ejecución de un proyecto. No sé, Javier, si nos quieres compartir. Bueno, digamos que cuando se hablan de decisiones gerenciales durante la ejecución de un proyecto, va un poco más a elevar de nivel realmente el impacto que pueda tener la coordinación BIM. Listo, de pronto ya realmente a una gerencia no le importa el nivel de detalle, no le importa tanto los parámetros que se están manejando. Realmente a decisiones gerenciales le importa es qué beneficios me está haciendo o que me está mostrando la coordinación BIM del proyecto y a niveles de tiempos, esto cómo me está ayudando o qué me está ayudando a identificar en etapas tempranas. Entonces, la coordinación BIM se convierte en un factor clave, pero debe también transformarse la forma en cómo yo lo transmito a gerencia, porque entonces la coordinación BIM no se debe transmitir de la misma manera a un equipo técnico como modeladores, como dibujantes, como ingenieros, a ya a unos entes gerenciales. ¿Listo? Un ente gerencial ya es convertir esa coordinación BIM en unos medidores. ¿Cuáles son esos medidores? Es establecer en mi proyecto actualmente cuántas interferencias graves tengo abiertas, cuántas he logrado cerrar, las que están abiertas, por qué están abiertas, son por temas de cronograma, son por temas de faltas de insumo o es por temas de trabajo entre dos disciplinas diferentes. Es ya, digamos, subirle un poco más de nivel y ver cómo la coordinación BIM está ayudando a la gerencia del proyecto a revisar tiempos, a revisar costos y a prever errores, que eso se puede convertir al final de cuentas en costos para el proyecto. Súper, Javier. Bueno, Fernando, en este tiempo de implementación, ¿cómo ves tú que puedes lograr que esa coordinación BIM trascienda hasta llegar a esas decisiones gerenciales en el proyecto? Bueno, pues lo importante de una coordinación BIM para la gerencia, las cabezas de una empresa, es que está generando información actualizada, ¿sí? Entonces esa información actualizada pues permite que a la gerencia pueda tomar decisiones clave, ¿sí? Pueda anticipar riesgos que puedan presentarme y así optimizar recursos que se requieran en el desarrollo de la obra o en el momento de diseño. Y esto, pues, claro, lógicamente facilita la planificación de lo que se desea hacer. Esto, pues, también ayuda a identificar los conflictos que puedan suceder en otras etapas del proyecto. Entonces, digamos que esta coordinación BIM es importante porque antecede a la toma de decisiones de la gerencia. Listo, Fernando, muchas gracias. Bueno, ya con eso dimos un panorama completo del rol de BIM Coordinator, desde los retos, las buenas prácticas, eh, los errores comunes que se cometen y cómo podemos trascender para impactar realmente en los proyectos. Entonces, te doy paso, Hanna.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí todos los que estamos hemos aprendido bastante y cabe acá resaltar que ustedes son invitados especiales porque han implementado la metodología dentro de la compañía. Nosotros hemos estado, digamos que detrás de ello y hemos acompañado como tal el tema de la implementación y la formación. Tenemos varias preguntas por ahí en el chat. Vi que a cada ratico sonaba ese chat y por aquí vamos a iniciar. A ver que no se me vayan a perder. En las preguntas, listo. La primera pregunta, ¿qué perfil y conocimiento debe tener un coordinador BIM? Bueno, digamos que adelantándome un poco a la respuesta, el coordinador BIM debe tener primero un perfil técnico en el sentido de que debe conocer cómo se maneja un proyecto, digamos desde tanto el ámbito de ingeniería como el ámbito de arquitectura. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir no sentirse perdido o tener desconocimiento frente a situaciones que se pueden enfrentar al día a día en un proyecto. ¿Listo? ¿Y qué habilidades? Digamos que ahorita está pasando algo y es que la gama de un coordinador BIM o las habilidades de un coordinador BIM cada vez se están volviendo más grandes. Empezaron con conocimientos en herramientas de modelado y actualmente ya se están pidiendo conocimientos en automatización, lenguajes de script como Python, C Sharp y así va a ir creciendo. Entonces, es principalmente un coordinador BIM sepa cuáles son las herramientas potenciales para coordinar bien un proyecto, cuáles son esas plataformas potenciales para llevar correctamente la gestión de una información de un proyecto y adicionalmente tener también un conocimiento técnico en dos o tres herramientas. No se puede saber, no se puede ser un todo en todas las herramientas, pero sí tener un conocimiento técnico profundo en dos o tres herramientas puntuales que lo permitan plantearse bien, que lo permitan moverse bien, que lo permitan dar soluciones técnicas y asimismo pues que le permitan tener también un panorama de para qué son las herramientas y qué puedo hacer con ellas, cómo las puedo conectar. Creo que eso es como un conocimiento general que debe tener un coordinador BIM. Fernando, ¿tú quieres sumar algo por ahí? Sí, para complementar, digamos, todas las habilidades técnicas que debe tener un profesional, es de pronto lo que decían una de las primeras preguntas, y es todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas. O sea, primero que todo, pues sí, tener los conocimientos técnicos, pero que la persona identifique que tiene, va a tener ese rol de liderazgo ante unos profesionales. ¿Sí? Entonces, tener esa percepción de escucha, pues es muy importante. Además de lo técnico, digamos, como todo el tema de habilidades blandas para saber interrelacionarse con los demás profesionales. Gracias. Felipe, de pronto tú quieres sumar algo ahí adicional. Sí, señora. Me pego de algo que decía Javier al comienzo en sus respuestas, y es que debe conocer el proceso completo desde que inicia el diseño hasta que llega a construcción, porque finalmente va a ser el mediador entre el que hace el diseño y un montón de áreas que van a empezar a procesar la información y debe conocer para qué está procesando esa información, cómo transmite la información y ser ese negociador o ese mediador entre todas las áreas para poder satisfacer como ese cliente interno. Entonces, yo creo que es súper importante en lo técnico, la parte de liderazgo y también pues que tenga conocimiento de todo el proceso o ciclo de vida del proyecto para que pueda llegar a intermediar entre cada flujo de información que se tiene. Muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta larga, espero darme ahí a entender. Dice, percibo un importante inconveniente y es que aquí en Colombia, por ejemplo, que se supone que para el día de hoy los proyectos públicos importantes en su mayoría deberían estar modelados correctamente y coordinados, pero lo que he podido ver es que existen muchas falencias y esto hace que no se crea en la metodología BIM. Es una grande problemática cuando muchos queremos darle la importancia que merece a la consultoría de diseño y existen este tipo de situaciones que además menosprecia y minimiza al profesional que quiere hacer las cosas diferente. Quisiera saber ustedes en qué concepto tienen o qué percepción tienen de esto. Bueno, digamos que creo que la pregunta que hacen va muy asociado pues al plan de implementación BIM Colombia
y es que el objetivo es que en el 2026 pues los proyectos públicos ya, públicos y privados, creo que es ya, estén, digamos que implementando la metodología BIM. Digamos que esto tiene un poco de todo y es algo que mencionaba Fernando en una de sus primeras respuestas y es mucho con ese cambio de chip. A veces cuesta mucho hacer el cambio de chip. ¿Por qué? Porque en los proyectos públicos no solo depende de un área de diseño, porque un área de diseño puede funcionar muy bien. Desde el área de diseño se puede hacer la coordinación muy bien, pero llegamos a un bache en donde fácilmente un constructor puede decir, a mí realmente no me interesa que usted me entregue un modelo federado, no me interesa que me entregue unos modelos IFC, yo necesito que todo me lo entregue en formatos de WG, porque lo único que yo sé interpretar son WGs en AutoCAD. Y entonces, toda la metodología BIM que se desarrolló de pronto en etapas anteriores se puede caer en etapas de construcción por eso mismo. Entonces, y más cuando en la etapa de construcción es cuando más se necesita, digamos que ese apoyo de los modelos BIM y esa coordinación BIM. Entonces, es un poco complejo, digamos que es una implementación que va a nivel país, digamos que y creo que ese cambio de chip es lo que ha hecho que suframos un poco eso que menciona pues la persona que generó la pregunta. Y es un cambio que pues poco a poco Colombia ha ido mejorándolo, pero aún nos falta de pronto un camino por recorrer. Muchas gracias. Fernando, cuéntanos qué opinas. No, pues el país está en proceso de adaptar esta metodología BIM. Digamos, todavía para muchísimas personas es un tema desconocido. Como les decía anteriormente, muchas personas creen que el BIM es un software de diseño. Entonces dicen, ustedes ya están listos para diseñar en BIM y entonces explicar que eso no, que el BIM no es el reemplazo del AutoCAD, del DWG, es eso. Entonces digamos puede tener esas limitantes contra a dar esas explicaciones. En lo referente como al país, pues menos mal existen pues entidades como el BIM Forum Colombia, que a nivel pues, de edificaciones ha ido adelantando todo ese proceso de estandarización y documentación. Como le decía anteriormente, la OPIT. Pues el 2026 ya es el próximo año. No sé qué tanto se puede implementar el otro año totalmente para todos los proyectos, pero digamos lo importante es que ya se están dando esos primeros pasos y la unidad de planeación de infraestructura de transporte para todo lo que tiene que ver con proyectos públicos, pues ya está dando esas pautas, ¿sí? Y pues aquí pues se estará aprendiendo de la prueba y el error, pues como ha sido todo a lo largo de la historia de los proyectos. Entonces digamos que pues puede ser que hayamos empezado un poco tarde, pero lo importante es que ya estamos dando el primer paso, digamos, a nivel país. Gracias, Fernando. Felipe, ¿quieres sumar algo por ahí? No, pues realmente es como una invitación que un poco lo que decía Javier y Fernando es, bueno, vamos en un proceso, pero la invitación aquí es que cada uno de nosotros podemos ser esos gestores que entre más estemos capacitándonos, más estemos metidos en este mundo BIM, pues más rápido podemos llegar a quitar esa brecha. Entonces es más como una invitación a que cada uno de nosotros seamos esos gestores en cada uno de los países en los que estamos, pues particularmente en la pregunta que era Colombia, para que el país pueda avanzar de una manera, digamos que mucho más rápida y podamos tener esa evolución que todos queremos ver. Gracias ahí. Y aprovechando que tenemos varios invitados de diferentes países, que nos cuenten ahí por el chat, ustedes cómo ven el tema en cada país, va evolucionando, cómo va avanzando, que sabemos que nos están acompañando de diferentes países. Por acá tenemos una pregunta puntual para Javier Rivera y dice, cronograma de desarrollo, ¿qué tiempo lo desarrolló desde inicio al final la planta eléctrica PINMEP? No sé si... Y pues creo que no logro entender bien la pregunta. Em, pero pues digamos que referente pues al cronograma de desarrollo para una planta para eléctrica, es importante en el cronograma tener en cuenta que es dependiente del área MEP o qué necesita el área MEP más bien. Es decir, para el área MEP es indispensable tener por lo menos la disposición estructural y la disposición arquitectónica para saber qué espacios tengo para hacer mi distribución de redes. Entonces, en ese cronograma de desarrollo, el tiempo de inicio a final, pues
eso va atado realmente es a la magnitud del proyecto. Puede ser una planta eléctrica pequeña, como puede ser una planta eléctrica gigante, que puede ser un proyecto de diseño que puede durar 2 años, pero principalmente en el cronograma de desarrollo para el área MEP es tener muy presente yo qué necesito para poder iniciar, ¿listo? Porque iniciar un modelo MEP a ciegas es completamente imposible, ¿listo? Entonces eso es como lo primordial. Listo, esperamos ahí haber resuelto esa duda que pronto no la di a entender mucho ahí. Listo, nos preguntan, ¿se le debe llevar a gerencia lo modelado o se le debe llevar el impacto de los cambios en presupuesto y tiempo? Bueno, pues a la gerencia realmente yo considero que se le deben llevar ambas. Obviamente una cosa va a tener más importancia que la otra. A una gerencia lo que le importa realmente es ver eso como esos impactos tanto en tiempo como en costos le está generando a la empresa, ¿listo? Pero finalmente también la gerencia debe poder evidenciar esos proyectos que se están desarrollando, cómo la empresa a nivel de modelación los está haciendo. Porque el objetivo también de esto es, al pasar de los años, ir creciendo en una madurez BIM en donde mis modelos sean más completos, tengan mejor información, sean más útiles. Entonces realmente también la gerencia debe tener o poder visualizar eso que tanto le estoy presentando en gráficas, en KPIs, de dónde sale y el cómo puede utilizar eso también para poder contemplar lo que su empresa está desarrollando. Entonces creo que se debe ser un poco de ambos. Gracias, Fernando. ¿Tú quieres sumar ahí, por favor? Sí, no te Eh, escuchamos. estás en mudo, estás en... Ya lo decía, perdón. Que es una forma gradual, digamos, en empresas donde se está implementando, pues la gerencia quiere ver cómo ha sido el desarrollo de esos modelos hasta lograr un grado de detalle. Ya cuando él, digamos, se familiariza en ese toma de la muestra de los modelos, del grado de información de los modelos, pues ya se pasa a una segunda parte que ya es recibir una información mucho más detallada, ¿sí? Que le ayuda a tomar decisiones definitivas del proyecto que se vaya a ejecutar. Perfecto. Felipe, ahí, ¿algo por adicionar? No, de acuerdo con Fernando y con Javier, digamos que muchas veces eh, el gerente puede que no sea incluso ingeniero arquitecto y necesites ayuda visual para entender los cambios que están generando ese impacto en tiempo y costo y ver cómo son esos cambios en el proyecto. Yo sí creo que, como decía Javier, ambos son bien importantes, en especial cuando se le va a presentar a alguien que no está, digamos, eh, con los estudios técnicos como arquitectura o ingeniería para poder entender su proyecto. Perfecto. Listo. Por acá tenemos una pregunta que dice, las empresas del sector de hidrocarburos en Colombia, en cabeza de Ecopetrol, están utilizando Smart Plan 3D, no en un programa BIM. Manejar las interferencias es muy complicado porque hay especialidades que no desean hacer modificaciones porque eso es cargar más horas a los proyectos. Creo que más que una Em, pregunta era como que nos estaba sumando por ahí. Sí, pues esa herramienta SmartPlan 3D, si no estoy mal, es de Hexagon. Es importante, Giovanni, digamos que un poco lo que mencionaba Felipe, es volverse ese gestor BIM, porque realmente a veces las empresas se pueden atar a una sola herramienta, de pronto no porque no quieran más, sino porque el mismo desconocimiento o el miedo a lo desconocido no les permite de pronto ver otros panoramas, ¿listo? De pronto ver otra tipología de herramientas que puede que hagan lo mismo, puede que en licenciamiento sean igual o más económicas y que realmente sí pueda tener un impacto en flujos de trabajo, de pronto que les permita sacar información, que les permita ver interferencias. Entonces es volverse ese gestor BIM si realmente es una herramienta que está poniendo más peros en los flujos de trabajo, pues poder poner la iniciativa dentro de la compañía. Ok, Fernando, Felipe, de pronto quieren sumar algo por ahí. ¿No? Listo. No, esa herramienta no la desconozco, la Smart Plan.
Listo. Bueno, por acá tenemos, yo veo que hay personas ahí levantándonos la mano, no sé si nos puedan escribir acá las preguntitas en la cajita de preguntas. Dice, dos participantes están levantando la mano. Listo. Carlos nos pregunta, dice, buenas noches desde Medellín. Uno como ingeniero eléctrico, ¿qué diplomado me recomiendan realizar? No tengo experiencia en el tema. Yo trabajo en el metro de Medellín y actualmente se está desarrollando el proyecto del metro de la 80 y están utilizando esta metodología y por eso me interesaría aprender. ¿Ustedes qué le recomendarían a Carlos? Bueno, pues digamos que apoyando un poco también a Nazca Digital, hay un diplomado que se enfoca puntualmente al área eléctrica. Pero digamos, ya saliendo un poco pues, del ámbito comercial, es importante que primero veas qué quieres aprender y lo que quieres aprender, qué impacto o en qué te puede ayudar en tus labores diarias. Entonces, dependiendo en eso, pues hay muchos diplomados en el sector, como te mencioné, hay uno que está generando Nazca, y está enfocado puntualmente a este tema eléctrico, a saber cómo se manejan familias eléctricas, disposición de bandejas de cables, disposición de redes, disposición de tableros eléctricos, generación de diagramas unifilares, generación de planimetría. Entonces, pues todo depende realmente lo que necesites mejorar o que necesitas reforzar de pronto en tu día a día laboral, que veas que te pueda ayudar una formación académica. Hecho. Gracias. Por acá tenemos otra que dice, para la infraestructura eléctrica como subestaciones, ¿qué entidad está impulsando la implementación BIM en Colombia? Bueno, digamos que ahí sí no me atrevería a hablar mucho. Sé que en él, referente a subestaciones, y hay otra empresa que se llama ISA Colombia creo que es, pues manejan, digamos que la metodología BIM principalmente en temas de subestaciones, pero no, ahorita no conozco puntualmente que exactamente en el área de subestaciones eléctricas estén impulsando pues la implementación BIM. Listo. Fernando, Felipe, de pronto. Sí, en temas eléctricos no sé qué entidad esté liderando estos procesos de implementación. Está claro para edificaciones, pues el BIM Colombia, para infraestructura LUPID, pero para el tema eléctrico no desconozco. La dejamos por ahí guardada para responderla más adelante en una siguiente sesión o compartirla en nuestras redes. Listo. Ahora sí, vamos con el chat. Yo creo que a mí se me perdieron un montón de preguntas porque esto está... Hay muchas, muchas. Sí, Estábamos sí, sí. o sea, si nos devolvemos, tenemos prácticamente de las 7:20, tenemos a Diego, no sé si te alcanzas a llegar a esa, Diego Andrés Hurtado, esa sería la primera. Listo. Me gustaría saber cómo manejan ustedes la falta de conocimiento por parte de las disciplinas de obra y de infraestructura en el momento de que ni siquiera hay un BEP. Bueno, pues este tema del desconocimiento por parte de los directores de obra es, o dependiendo de cualquier perfil, es también puntualizar y focalizar las capacitaciones. A veces un error que se hace es que se hacen capacitaciones masivas en donde hay una mezcla de diferentes roles y pues a todos no les funciona o a todos no les sirve, digamos, no les tiene esa aplicabilidad. Entonces, esa falta de conocimiento aplicado a los directores de obra es, como empresa, es focalizar ese grupo de personas, de directores de obra, y ver qué necesidades tienen y realmente qué deben saber para sus labores diarias. Realmente de pronto a un director de obra, un auxiliar de obra, un maestro de obra o gente de obra, pues un BEP realmente no les va a aplicar mucho, pues son temas más de desarrollo de proyecto, pero sí es ver qué herramientas deben aprender a utilizar para poder desempeñar sus labores diarias. Gracias, Fernando. Felipe. Sí, la clave son las capacitaciones, por lo menos tener unos conocimientos básicos de qué es el BIM, conocer algo de los acrónimos, porque son demasiados. Entonces, sí tener ese conocimiento básico. Ya el personal de obra, pues a él lo que le interesa es ver es el modelo, el plano prácticamente de lo que va a ejecutar en campo, cómo fue el proceso. Al personal de obra no creo que le interese tanto, sino es lo que va a plasmar en la realidad sobre el terreno.
Pero sí es importante tener esos conocimientos básicos de residentes, directores de obra. Perfecto, Felipe. Sí, ahí toca romper un poco ese paradigma que tiene la gente operativa en obra de es que eso es tecnología y yo no lo voy a lograr. Entonces, digamos, muchas de las cosas con las que nosotros hemos podido llegar a ellos es, venga, ¿usted tiene celular? Sí. ¿Sabe usar TikTok? Todas estas plataformas, sí. Entonces va a poder usar cualquier herramienta para poder visualizar y meterse en la tecnología y esto acompañado de las capacitaciones, pero es poder llegar a ellos, digamos, en ese lenguaje, a romperles ese paradigma de esto es nuevo, esto es difícil, necesito tener no sé cuántos diplomados, maestrías para poder entender, y realmente es no, venga. O sea, hay un proceso, sí se le va a capacitar, pero usted puede en su día a día estar manejando la metodología desde el rol que le corresponde para poder, digamos, hacer su parte operativa en obra. Súper. Bueno, y por acá dice, para la interoperabilidad con diferentes software como Safe, Revit, Navis, Tecla, entre otros, ¿utilizan IFC o utilizan otro tipo de alternativas? Bueno, pues eso depende mucho. Pero pues lo que sí sabemos es que el formato IFC pues es ese formato de interoperabilidad que nos permite pues trabajar transversalmente independientemente del software que manejemos. Pero pues hay situaciones, digamos, in-house, en que uno puede manejar, digamos, solo softwares de Autodesk, por ejemplo. Se pueden hacer diseños en Civil 3D, diseños en Revit únicamente, y puede ser que un formato de federación que le sirva a todos es el NWC. Y yo puedo generar un formato, un federado solo con NWCs. Entonces, eso también depende un poco de qué software se está manejando mi empresa o mis áreas de diseño y ver cuál es la mejor transversalidad entre todos. Creo que es lo mejor. Ok, Fernando, de pronto ahí quieras sumar algo, o Sí, Felipe. claro. Por ejemplo, pues en la casa matriz de la compañía que es en España, sí, todo se trabaja a través del IFC. Y especialmente lo que tiene que ver con el IFC 4.3, que es lo que tiene que ver con infraestructura. Aquí a Colombia, como lo decía Javier, pues ya el tema, digamos, de Autodesk está tomando como bastante fuerza. Entonces, pues ahí es donde la interoperabilidad se puede perder, ¿sí? Entonces, digamos que a través de la documentación que se está generando, los estándares que están generando las entidades, pues que se logre que el Open BIM se logre hacer con claridad, ¿sí? Digamos que no nos limitemos a ciertas casas de software. Perfecto. Felipe, cuéntanos. Sí, ahí, pues, sí, más allá del formato, pues, porque formatos de interoperabilidad tenemos muchísimos y de las herramientas, como decía Javier, pues, es importante que estandaricen y tengan asignado un mismo lenguaje, puede ser mediante el sistema de clasificación o otro tipo de codificación, pero que tengan claro en todo el proceso y el ciclo de vida del proyecto que van a estar hablando un mismo lenguaje y de manera transparente, independientemente del formato en el que vayan a hacer la transferencia de información entre las diferentes herramientas, pues va a funcionar perfecto cuando tengan estandarizado este tema de codificación o de lenguaje de cada elemento. Perfecto, gracias. Yo creo que esta ya la resolvieron ahí con la anterior, pero pues la voy a sumar. ¿Qué es lo que consideran más importante para mejorar la interoperabilidad entre equipos? Yo creo que el importante es hacer un plan de ejecución bien correcto. También conocer cómo funciona cada equipo, ¿listo? Es decir, cada área de diseño con qué software trabaja. Yo no puedo obligar a mis equipos de diseño a trabajar sí o sí con cierto software porque es la única forma de generar interoperabilidad. Hay que, digamos, ser un poco flexibles, ver cuál es esa transversalidad que les permite a todos y establecer y estandarizar ese flujo que haga que no genere tampoco alteraciones o traumatismos en las áreas de diseño, porque eso también se puede ver revocado a reprocesos. Ok, Fernando, Felipe, de pronto por ahí. No, en línea con lo que decía Javier, el PEP es la clave, digamos, es lo que compila qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer.
Entonces todo pues debe quedar claro en el PEP para que no vayan a haber inconvenientes entre áreas. To- ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Que todos participen en esa planeación en el BEP es como el éxito de que la información fluya de acuerdo a lo que cada uno necesita. Listo, por acá. Gracias, Felipe. Por acá tenemos una que está un poquito larga. Hablaste de errores en las personas, me imagino ahí en la intervención de alguno de los tres, me disculpan que no sé a quién va dirigida. Dice, hablaste de errores en las personas y sobre el desconocimiento de las herramientas. Sin embargo, no es más efectivo poder resolver el problema a través de un conocimiento exacto sobre los protocolos a desarrollar en los flujos de trabajo. Esto no haría que en vez de pensar como modelo de cara a otro agente, el proceso lo haga, se me fue la pregunta por acá. Ay, madre. Se baja, se baja. Sí, se baja. Espérate, bueno, A pero ver, eso lo haga con base a unas condiciones, no, a unas condiciones de información. establecidas y transparentes para todo el Transpa- equipo. No sé si ahí me di a entender con la pregunta. Sí, esa es para Javier, cuando dio la respuesta a los pilares con las Ah, personas. ok, ok. Sí, pues digamos que entendiendo un poco, porque pues creo que me perdí un poco en la extensa que es la pregunta, el desconocimiento de las herramientas, lo que yo mencionaba, pues no se puede ver en una generalidad. Eh, si bien es más efectivo, digamos, y es lo que tratamos de hacer, es poder ver qué desconocimientos puntuales tiene cada área. ¿Listo? Porque yo no puedo globalizar, entonces voy a hacer una capacitación de software BIM a todos. Entonces voy a capacitar al área de vías en lo mismo que va a capacitar al área de estructuras, a lo mismo que va a capacitar al área eléctrica, no, porque eso no genera realmente un impacto. Entonces es realmente focalizar cuáles son esos desconocimientos, realmente esos focos de desconocimiento que sí me están generando reprocesos o problemas y darles cara a la solución. Por aquí, en el área de MEP, ¿es importante para ustedes no que el modelador sea, en mi caso, ingeniero electricista o simplemente es mejor un dibujante 3D? Bueno, pues digamos que la concepción es, pues el ingeniero debe empezar su diseño directamente desde un software de modelado. Eso va a permitir reducir muchísimo los errores. Si bien el rol de modelador va a tener un apoyo incondicional en estas etapas, sí es primordial que el ingeniero sepa manejar estas herramientas. Porque cuando se generan, digamos, unos diseños en 2D, en AutoCAD, y se le pasan a un modelador que de pronto no puede tener el conocimiento técnico a llevarlo a un modelo 3D, pueden empezar a surgir errores. ¿Listo? Y empezar a generar suposiciones por parte del modelador, que tampoco es culpa de él, y esas suposiciones es lo que a veces genera errores en los modelos. Entonces sí es primordial que el ingeniero también sepa cómo manejar la herramienta. Fernando, Felipe. Sí, no, lo importante, el ingeniero es el que tiene los conocimientos, ¿sí? Entonces él no va a tener reprocesos en la elaboración del modelado, ¿sí? Digamos, se puede generar reprocesos en explicarle al modelador cierta información porque tiene conocimientos básicos, pero ya temas detallados del componente, pues él es el que él maneja. Perfecto. Listo. Nosotros somos, por acá dice Ricardo, nosotros somos una empresa que conocemos el proceso de extracción de aceite de palma. Estamos aprendiendo Inventor y Solid, ya que necesitamos diseñar maquinaria y tanques. Ahora vimos BIM y queremos conocer si es aplicable a nuestro nicho de negocio. Sí, claro, pues digamos que Inventor es una herramienta, pues nosotros en IGETEC la usamos más que todo para el diseño de equipos mecánicos, digamos que permite también, digamos que la, la adición de metadata, pero digamos que no tanto enfocarse al software, digamos que Inventor y SolidWorks te va a permitir generar unos modelos 3D, pero es realmente pensar un poco qué quiero hacer con BIM. O sea, quiero implementar la metodología BIM en mi empresa, ¿para qué? Para de pronto estoy teniendo muchos errores a nivel de construcción, estoy teniendo interferencias, tengo muchos costos a nivel de cantidades, quiero llevar una trazabilidad de la información. ¿Para qué? Digamos, cuando ya uno plantea el para qué, ya uno puede empezar a decantar qué me sirve, qué no me sirve,
y ahí uno va dando respuesta a sus soluciones. Perfecto. Fernando, Felipe, ok, de No, acuerdo. coincido con la respuesta de Javier. Listo. Por aquí nos pregunta Jorge, ¿qué tanto invierten en formar líderes BIM dentro de sus equipos y no solo los modeladores o coordinadores? Esta es una pregunta importante. Digamos que los líderes BIM por área son indispensables porque si bien un coordinador BIM puede tener, digamos que un conocimiento global o muy general de todo, que lo debe tener de todo un poco, los líderes BIM van a estar en esa profundidad, en ese día a día del área de un área en específico. Por ejemplo, un líder BIM de mecánica, un líder BIM de mecánica va a saber qué es lo mejor para desarrollar HVAC, para desarrollar redes de presión, para desarrollar redes contra incendio, cuál es el mejor software para desarrollar de pronto equipos. Entonces, esa capacitación o desarrollo de líderes BIM por áreas es muy importante. Y digamos que sí se debe hacer una capacitación, se debe estructurar a nivel jerárquico también ese rol en las compañías para que eso empiece a generar un flujo de comunicación, líderes BIM, coordinador BIM, BIM manager, director BIM, y eso empieza ya a generar, digamos que una estructura más organizada dentro de las compañías. Listo, por ahí. Ustedes de acuerdo, ¿cierto? No, ahí yo No, quiero, complemento la respuesta, por ejemplo, en el caso de TPF, la gerencia y la delegación en Colombia ha hecho una inversión muy grande, digamos, a nivel económico en capacitar a su personal, ¿sí? Inicialmente, pues esta capacitación es de unos conceptos básicos. Digamos, lo que se logra es que las personas que estamos haciendo esas respectivas capacitaciones nos alineemos con el rol que queramos desempeñar, ¿sí? También a través de nuestra profesión, ¿sí? Digamos, pues, como sabemos, el BIM tiene diferentes roles, entonces lo que también logra es que estas capacitaciones logren identificar, lo puedo decir, qué me gusta, que tengo vocación para poder desarrollar una etapa más adelante, especializarse en ciertos temas. Si quiero ser un BIM manager, un BIM coordinador, un BIM modelador. Digamos, eso me ha parecido importante. Yo vi por ahí que Felipe también nos quería aportar acá. sí, eh, digamos, el tema de los líderes BIM hace que se fortalezca el conocimiento de los gestores de la información o o de esa estrategia de la planeación BIM dentro de una compañía. Esos líderes BIM son los que van a poder traducir las necesidades que tiene cada área a un lenguaje, digamos, BIM, para que ese BIM manager o ese BIM coordinator pueda establecer esas necesidades y pueda ver cómo se le devuelve al gestor de la información o al productor de la información y que la información que le llega al área específica pues cumpla con los requerimientos mínimos que están necesitando. ¿Listo? Entonces, un ejemplo claro, pues les pongo el mío. El área de presupuestos, por lo general, los BIM manager son arquitectos o ingenieros que se han especializado en temas de modelado, en temas de procesos constructivos, pero pues no tienen muy claro las necesidades que tiene un área como el de presupuestos, ¿cierto? Entonces, en la compañía fue bastante importante tener ese líder BIM en el área de presupuestos que pudiera coger las necesidades de un área transversal de apoyo en la compañía y la pudiera traducir a términos BIM para que desde el web que implementadas esas necesidades y el flujo de información pues corresponda a ese uso BIM que era específico de la compañía. Entonces, sí es bien importante que inviertan o que se desarrollen esos líderes BIM por especialidades o por áreas. Perfecto. Acá nos queda claro que el líder BIM no es solo el coordinador BIM, ¿no? Que es un tema ahí de discusión. Listo, por acá tenemos una pregunta de Gustavo. Dice, cuando la empresa es una pyme y los desarrollos no son de gran envergadura, ¿qué tan necesario o qué tanto trabajo puede optimizar el uso de la implementación BIM? Ejemplo, una reforma de una vivienda en la cual el desarrollo planimétrico es desarrollado al 80% por una sola persona. Bueno, digamos que va a la misma pregunta y es, si quiero implementar BIM, ¿para qué lo quiero implementar? Digamos que uno de los errores
que se ha podido ver es que quieren implementar BIM porque simplemente se empezó a poner de moda el término. Entonces es aterrizar un poco para qué quiero implementar la metodología BIM en los desarrollos de mi proyecto. Porque digamos que a pesar de que es un trabajo colaborativo y si el 80% es desarrollado por una persona, no importa, digamos, tú puedes desarrollar un modelo BIM y eso te va a permitir, primero, tener planos completamente precisos, es decir, que si es un cambio en un modelo, los planos se te van a actualizar automáticamente, te va a permitir tener un reporte de cantidades más preciso, listo, entonces te va a permitir generar una base de datos central única para ti, si es una única persona la que desarrolla el trabajo, y te va a permitir tener mejor control de tus entregables y lo que vas a empezar a generar. Fernando, No, la misma opinión de Javier en línea con él. listo. Bueno, Felipe, por ahí no te vi abrir el micrófono, entonces, listo. Buena noche. ¿Cuál es la mejor forma de presentar a la alta gerencia? Bueno, esta ya la leímos por acá en preguntas. Igualmente el trabajo listo, igualmente. El trabajo colaborativo apoyado por metodología de gerenciamiento industrial como las planners. Por acá yo creo que se estaban ahí respondiendo las preguntas entre todos. Em, Acá. A ver, esta pregunta, Juli, no sé, la de Elwis, ¿será una pregunta o le estaba dando una respuesta por ahí a alguno del equipo? Me refiero a que en vez de pensar en lo que necesita el otro No, agente, se bueno, tenga claro, ok, nos estaba acá respondiendo sí. la pregunta que él mismo hizo. Dice, me refiero a que en vez de pensar en lo que necesita el otro agente, se tenga claro el objeto y alcance del modelado, sustentado en las necesidades del cliente. Esto es que la gente sea consciente de todo lo que se requiere para un modelado de información que contenga la información correspondiente y no, como me parezca a mí, que el otro agente me deba presentar la información. Perfecto, se lo conversamos. Por aquí nos sumaron más preguntas a la cajita de preguntas. Dice, en proyectos donde hay muchos posibles usos BIM por aplicar, ¿cómo recomiendan priorizar los usos que deberían asumir el coordinador BIM según su rol, sin caer en querer abarcar demasiado y no cerrar procesos? ¿Tienen alguna guía, una experiencia sobre cómo evitar esa dispersión y mantener un enfoque efectivo? Bueno, es una pregunta importante. El tema de los usos BIM considero yo que va muy aplicado al enfoque tanto de la empresa como el proyecto. Digamos, para un caso, digamos como Fernando, que puede ser una empresa interventora o que puede tener otros ámbitos, los usos BIM que realmente les ve utilidad pueden ser diferentes a los usos BIM que, digamos, Ingetec, que es una empresa consultora y que solo se dedica al tema de diseño puntualmente, puede ver. Entonces, digamos, priorizar, como tú lo mencionas, es qué usos BIM realmente me van a generar a mí mayor impacto en la compañía o en mi proceso que yo estoy teniendo. Eso reflejado en los problemas que estoy teniendo en mi día a día y ese uso BIM, cómo me va a ayudar a mejorarlo. Porque pues, digamos, usos BIM hay demasiados, si no estoy mal creo que hay 24, pero entonces no es y querer implementar todos los usos BIM, sino es, oiga, de esa lista de usos BIM que me ponen, cada uso BIM tiene un desarrollo y un impacto diferente, ¿cuál uso BIM en este momento de la dolencia que tengo en mi empresa me sirve para digamos, solucionar el problema? Fernando, Felipe. Sí, digamos que para definir el tema de los usos BIM, pues va de la mano de los requerimientos contractuales del cliente, sea una entidad pública o una entidad privada. Y al definir qué requerimientos tengo, pues yo también voy a definir qué usos son los que voy a aplicar al proyecto. Y también pues eso contractualmente debe venir pues en esa dicha información. Y así pues poder centrar qué tipos de usos vamos a aplicar. Sí, Felipe. Listo. Ahí meto cuña antes de dar la respuesta y es en el diplomado de BIM Coordinator que damos en Nazca, damos algunas buenas prácticas, herramientas desde la ejecución del PIB o el plan de implementación BIM, que va muy alineado a lo que decía Javier con la estrategia de la organización y cómo con esas diferentes herramientas de Agile, de gerencia de proyectos tradicional de PMI y con Lean pueden llegar a tomar decisiones y priorizar. Entonces, esa era como la cuña.
En cuanto a ya una respuesta genérica, realmente yo creo que, pues lo que decía Javier, tener claro qué es lo que impacta dentro del core del negocio de la empresa en la que están y también tener claro, pues, realmente cómo es el flujo de información y qué proceso debe implementar primero, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una constructora de vivienda, yo podría implementar BIM o el uso BIM de estimación de cantidades, ¿cierto? Pero si yo no lo he implementado en autoridad de diseño, que es el que me genera la información, pues no va a tener mucho sentido ese uso de estimación de cantidades porque el que me está generando la información todavía no está metido en la metodología o no lo ha desarrollado. Entonces también es importante que veas cómo va a ser ese flujo de información de quién produce la información de acuerdo a la compañía que estás y cómo debes llegar tú a tener la información para poder desarrollar cierto uso. Otro ejemplo, pues yo no puedo generar una estimación de cantidades o tener ese uso de BIM si, por ejemplo, no está coordinado. Entonces, otro uso BIM que tenemos es la coordinación 3D, que debería estar implementado después de implementar la autoridad de diseño, la coordinación 3D, y ahí ya podrías pensar en esa estimación de cantidades. Entonces, debes conocer bien el core del negocio, cómo fluye la información actualmente y empezar a impactar esos primeros pasos para que realmente tenga como coherencia ese desarrollo de usos BIM en tu implementación. Gracias. ¿Qué es más recomendable? ¿Tener modeladores transversales a o enfocar las áreas específicas? Mm, No, pues eso depende mucho, digamos que eso depende mucho de cómo está estructurada la empresa, digamos en el caso de Ingetec hay unos modeladores específicos por cada área, porque pues asimismo se van generando experticias en cada área, entonces digamos un modelador mecánico, yo no le puedo pedir que tenga la misma experticia para entrar a hacer modelación estructural o modelación arquitectónica porque entonces ahí se empieza a hacer una gama bastante compleja a entrar ya a contratar gente, porque entonces debo tener un modelador que sepa modelar diseño geométrico férreo, diseño geométrico vial, estructuras, arquitectura eléctrica, entonces creo que es un poco más enfocar un modelador a un área en específico. Fernando, Felipe, ¿no? No, de igual forma, modeladores específicos dependiendo de cada una de las áreas y del core de la empresa. Sí, de acuerdo. Listo. Yo creo que con esta pregunta, bueno, por acá tenemos una final. ¿Cómo hago para que los gerentes de la empresa puedan entender la importancia de BIM? Sería genial una situación referente a eso a nivel empresa. ¿Esto puede programarse? Sí, pues digamos que eso es importante en dos factores. Primero, la gerencia puntualmente está implementando BIM para qué. Entonces, si la gerencia realmente quiere ver optimización de costos o si quiere ver realmente mejoras en la calidad de su entregable. Y obviamente todo eso tiene que llevarse, como lo mencionaba Felipe en un momento, muy, muy claro, muy masticado, en el sentido de que de pronto las gerencias no tienen, digamos, como todo ese background que puede tener un personal técnico que está en el día a día desarrollando modelos, haciendo modelos, viendo planos. Entonces toca llevarlo de una manera presentable que se hable como en el idioma de una gerencia. ¿Listo? Que se presente en idioma de gerencia y que se le muestre los beneficios que eso también le está generando a su empresa. Listo. Por aquí, ay, se me apagó esto. Creo que Tenemos quedamos como una solita, una por ¿no? acá, cierto. Fernando Ángela, actualmente estoy cursando un diplomado de implementación de la metodología BIM muy general y estoy muy animado. ¿Qué consejos nos puedes dar a los que estamos iniciando en este universo de información sin perder el rumbo y sin perder el rumbo? Tienes el micrófono, ahora sí. Y ahora, no. Bueno, para mí un consejo para Fernando Ángel es, por ejemplo, dar ese primer paso es el de conceptos básicos de la ISO 19650. ¿Sí? Digamos que es donde se adquiere
una información un poco más detallada que es el BIM, a través de las diferentes normas, y que una de las cosas importantes es que Nazca suministra este diplomado y es certificado por Building Smart, que es pues una entidad a nivel internacional que genera parámetros y estandarización de metodología BIM. Entonces, digamos, como primer paso, sería ese, ya lo que también decía anteriormente, ya uno al adentrarse al mundo BIM, uno ya puede identificar qué rol quiere hacer, ¿sí? Dependiendo de su profesión, si es ingeniero, arquitecto. Entonces, pero para mí, mi consejo es ese, el de iniciar con los conceptos básicos de ISO 19650. ¿Algún otro consejo que ustedes quieran sumar por ahí? No, digamos que va muy alineado a lo que mencionaba Fernando. Digamos que ahorita hay una amplia gama de cantidad de cursos, de diplomados, pero entonces es lo que dice Fernando, ir primero a los fundamentos, a la base, y a ir empezando a buscar ese rumbo, de cuál es la línea que más te gusta, obviamente en el que más te sientes cómodo, en el que más sientes que puedes generar un provecho y un impacto en el área que desarrollas. Eh, Múltiples fuentes de información gratuita, hay muchas, escuelas técnicas, hay muchas, pero pues el objetivo es ver realmente en qué estás alineado, perdón. Listo. Felipe, No, alineado con Fernando y con Javier, pues realmente si no entendemos esas bases y no entendemos lo que es la metodología como tal, no podemos dar el siguiente paso de, bueno, ¿qué voy a hacer con toda esta teoría y cómo la voy a poder implementar en mis procesos, en mi empresa? Entonces, pues sí, es bueno que conozcan esos fundamentos. Lo que decía Fernando, pues la certificación de Building Smart les da un gran conocimiento a nivel general de lo que es la metodología y ella puede tomar decisiones de qué es lo que quiere hacer y qué es lo que más le sirve a su compañía. Pues no conocemos el contexto de para qué lo quiere y volvemos a lo mismo, pues qué uso BIM es lo que le va a dar. Puede ser simplemente moda o puede ser que quiere implementar, no sé, los 24 usos BIM, que no creo, pero pues ya eso dependerá de su estado actual, pero sí debe conocer realmente esas bases. por acá tenemos una última pregunta ahora sí. Yo soy modelador BIM-MEP, específicamente en redes mecánicas de servicio como aire comprimido, agua helada e incendio. Me gustaría seguirme capacitando. ¿Ustedes qué me recomiendan? Bueno, pues digamos que va un poco alineado a lo que dice Felipe. Si tú ya tienes una capacidad técnica, digamos, en conocimiento de software, en modelación de redes mecánicas, no sé, utilizando AutoCAD Plan 3D, Revit, Inventor, o sea, si ya tienes un conocimiento técnico bastante avanzado, entonces ya puedes entrar a mirar es las bases, porque digamos, existe mucho que hay personas que conocen demasiado una herramienta, pero no conocen nada sobre la metodología. Entonces es ver esas herramientas aplicadas a la metodología BIM, cómo me funcionan, cómo las aplico, cómo puedo jugar entre ellas. Entonces, si ya tienes de pronto un background técnico de desarrollo, de manejo de una herramienta, es empezar a mirar un poco más de fundamentos, de filosofía, para ir complementando más la formación. Listo. Por acá dice, ya les prometo ahora sí que esta es la última. Actualmente hay muchas universidades y escuelas técnicas que brindan formación en el manejo técnico de software y la metodología. ¿Qué se puede tener en cuenta para escoger un programa bien estructurado? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes como especialistas, ¿qué opinan? Bueno, no sé si pronto Fernando o Felipe quieran comenzarlo antes. No, pues ver la trayectoria de la entidad que suministra sus cursos es importante, ver casos de éxito pues que se comparten en las redes sociales. Creo que es una forma fácil de poder tomar decisión porque digamos, ver su trayectoria de otros profesionales que hayan podido salir de esos institutos. Yo creo que depende mucho del estado actual de conocimiento que tienes. Hay programas que son muy buenos, que ofrecen un montón de cosas, pero que realmente exigen que ya tengas
conocimiento previo en la metodología, en los software, en las herramientas. Y pues si realmente escoges uno de estos sin leer bien como las condiciones o los requisitos que te están pidiendo, te va a costar mucho adaptarte y va a ser muy complejo que le saques el gusto y la utilidad a ese programa. Entonces, depende mucho del nivel en el que te encuentres y, y ahí pues eso te va a permitir escoger entre ya sea un diplomado, una especialización o ya un máster pues dedicado. También un poco la proyección que tú tengas en tu vida profesional y los requerimientos que tengas actualmente en tu empresa, si realmente estás enfocado proyectándote a ser un BIM manager o a llegar a implementar BIM en la compañía, pues vas a necesitar cierto conocimiento. O si ya estás en un rol y lo que necesitas es empezar a conocer más de la metodología, de las herramientas a modelar, pues eso te dará un enfoque diferente de la profundidad. Hay cursos, especializaciones que ofrecen simplemente la parte teórica, que es un web, cómo se construye, no te dicen nada de herramientas, entonces si estás enfocado es a conocer herramientas o aprender a modelar, etcétera, pues ese tipo de especializaciones no te van a servir. Entonces sí depende mucho del estado actual que tú tengas en la metodología y en las herramientas y de lo que realmente buscas y te proyectes a nivel pues profesional o dentro de la compañía. Yes. No, de acuerdo con Felipe. Eso depende mucho, eh, primero de cuál es tu rol, porque digamos lo que menciona Felipe, o sea, digamos hay programas académicos que pueden tener mucha cantidad de ítems a nivel de modelado, pero si realmente tu rol es un poco más de coordinador de proyectos, un poquito más gerencial, pues realmente vas a perder un poco el tiempo porque vas a entrar a un tema muy técnico de desarrollo de modelado, pues que realmente no va a tener un mayor impacto a ti si estás en un cargo de gerencia o si estás en un cargo de coordinador de proyectos. O puede pasar de viceversa, si debes empezar un poco a formarte más en temas de habilidades técnicas, pues un curso académico que solo tiene fundamentos y filosofía, pues no te va a ayudar mucho a lo que quieres lograr. Bueno, perfecto. Ya con esto cerramos las preguntas y aquí el espacio para agradecerles a ustedes por acompañarnos, por ilustrarnos, por enseñarnos. Yo sé que hay personas por acá que nos acompañan de otros países en donde ya son las 11 12 de la noche, entonces les pedimos disculpas, pero muchas gracias por acompañarnos. Fernando, Felipe, Javier, gracias por su conocimiento, gracias por este espacio, por tomarse el tiempo de estar acá, por tomarse el tiempo de enseñarle a las personas que apenas están iniciando en este mundo BIM y que se quieren capacitar. Acá, bueno, ahora ahí nos están dejando muchos comentarios, muchas Muchos gracias. comentarios positivos. Muchas gracias, Felipe, Fernando, Javier, por aceptar nuestra invitación, por compartir su conocimiento y experiencia. Con esto construimos, pues, industria, construimos sector y construimos país. Muchas gracias a todos y a todos, pues, por Muchas este espacio. gracias. No, a ustedes, Por el Gracias, gracias por espacio. la invitación. Gracias. Hasta estén Bueno, luego. bien, hasta gracias luego. para Bueno, feliz todos, noche, que estén bien. una feliz noche, que estés muy bien. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Hasta luego.